Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a una nueva edición del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Un espacio donde se discute y se analiza temas importantes para nuestra sociedad y que también son atendidos por el magisterio social de nuestra iglesia. Hoy tenemos la presentación de la cuarta certificación de responsabilidad pública y gobernanza bajo el tema Iglesias y la cuestión social de nuestro invitado, el reconocido teólogo padre Jorge José Ferrer, que es director y catedrático de nuestra Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Excusamos al licenciado Israel Santiago, que por razones de salud no nos puede acompañar y obviamente cuenta con nuestras oraciones para su pronta recuperación. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado. El padre Jorge José Ferrer es un sacerdote jesuita, nacido en Ciales. Su padre, de padre español, madre puertorriqueña. Es un reconocido teólogo. Fue estudiante y profesor de varias universidades de los Estados Unidos, España e Italia. Fue director del Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y recientemente fue escogido por el Vaticano para asesorar la Santa Sede en asuntos de investigación teológica sobre temas pertinentes de la Iglesia mundial. Padre Ferrer es uno de los 28 especialistas en teología del mundo que serán parte de esta comisión de carácter global. El tema que tenemos hoy es el papel de la doctrina social de la Iglesia en la cuestión social. Y es importante porque la doctrina social de la Iglesia identifica todos esos problemas públicos que nos afectan y al mismo tiempo ofrece soluciones a estos problemas que afectan a todos los ciudadanos. Vamos entonces a disfrutar de la presentación de padre Jorge Ferrer. Bien, la cuestión social, ¿qué es eso de la cuestión social? El término cuestión social se acuñó en la Europa del siglo XIX para referirse a la problemática política, social y económica generada por el surgimiento del proletariado, es decir, del proletariado industrial, en el contexto de dos fenómenos sociales muy importantes, la ideología del liberalismo económico y el capitalismo industrial, sobre todo la segunda revolución industrial a partir de 1870. La situación del proletariado es lo que da origen a lo que se conoció como el movimiento obrero. Hay movimientos políticos que se desarrollan a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Sobre todo es muy importante en esta línea el marxismo, el socialismo marxista, pero también comienza a surgir una nueva visión del liberalismo económico y del liberalismo político que, en vez de ser el total laissez-faire, admite la necesidad de la intervención del Estado para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. Este es el ambiente histórico general, a grandes rasgos, en el que surge eso que se va a conocer como la doctrina social pontificia, digamos, ¿no? Porque la doctrina social de la Iglesia no se limita a los documentos pontificios, como vamos a ver, pero la doctrina social pontificia nace en este contexto con la encíclica Rerum Novarum de las cosas nuevas, de los tiempos nuevos, del Papa León XIII en el 1891. Como nos va a explicar después el padre Juan Luis, ¿verdad? Aunque ocurre algo nuevo, se inicia una fase nueva con la Rerum Novarum
en 1891, la preocupación por los temas económicos, sociales y políticos tiene una larga historia en la tradición judeocristiana. Si vamos a la Biblia, el acontecimiento fundacional de Israel es el Éxodo. ¿Y el Éxodo qué es? Es que Dios toma partida por los esclavos y no por el faraón. La preocupación por el pobre está muy presente en la ley de Israel. Piensen ustedes, el sábado es una institución humanitaria porque hay descanso para todos. El jubileo, el año sabático, la predicación profética, incluyendo la del Bautista, y finalmente el anuncio del reino de Dios por parte de Jesús, en el que no me detengo ahora porque mi colega va a desarrollar ese punto en su presentación. Al testimonio bíblico hay que añadir el testimonio de los padres de la Iglesia, esos primeros teólogos durante los primeros 7 siglos que articularon, que comenzaron a darle forma, a sistematizar el pensamiento cristiano. La Edad Media es muy importante, la teología escolástica, pero sobre todo yo quisiera destacar, lamentablemente no tenemos el tiempo para detenernos en ello, pero en los siglos, lo que yo voy a tratar de hacer ahora, lo hago en un curso graduado de 3 créditos. Así que es muy aéreo lo que voy a hacer, ¿no? Muy importante, en los siglos XVI y XVII es la renovación tomista, que es el siglo de oro también de la teología española, con la escuela de Salamanca. Y hay una gran preocupación. De hecho, hay quien dice que los teólogos de Salamanca, que Francisco de Vitoria, hay quien dice que es el padre del derecho internacional, por todo el cuestionamiento de la conquista, allí en las barbas de Carlos V. Y esto lo vemos en los dominicos, montesinos, las casas, pero también todos los teólogos del siglo XVI, XVII, sobre todo los teólogos españoles, con sus tratados de justicia y derecho. Después, en el siglo XX, hay una gran renovación del pensamiento social cristiano con diversos movimientos y más tarde las teologías políticas, las teologías de la liberación, las teologías feministas, las teologías animalistas, las teologías ecologistas. Hay realmente 4 conceptos fundamentales que son la doctrina social de la Iglesia. Los 3 fundamentales desde el punto de vista teórico son doctrina social de la Iglesia, teología moral cristiana y pensamiento social cristiano. Y esos 3 conceptos básicos desde el punto de vista teológico o teórico, yo quiero añadir el concepto de catolicismo social, que son cosas relacionadas pero distintas y no conviene confundirlas. La doctrina social o la doctrina social de la Iglesia, entendemos, como ya nos adelantaba la licenciada, normalmente son las enseñanzas sobre materia social, económica, política, contenidas en documentos oficiales del magisterio de la Iglesia. Pueden ser documentos del magisterio episcopal, los obispos diocesanos, las conferencias episcopales, los episcopados regionales, o puede ser también el magisterio papal, las encíclicas. Hay personas que piensan que se limita a las encíclicas sociales, la doctrina social de la Iglesia, pero eso es incorrecto. Las exhortaciones apostólicas y otras intervenciones de los sumos pontífices que no tienen quizás el nivel de solemnidad de una encíclica, por ejemplo, en una catequesis del miércoles, en una homilía, los papas están enseñando, están hablando como maestros para la Iglesia. Y en esta tradición, pues las encíclicas sociales ocupan un lugar privilegiado, como ya mencioné, la Rerum Novarum, y vamos a ver las encíclicas sociales, y las voy a distinguir de otros documentos pontificios. Las encíclicas, digamos, son cartas, pero son cartas que realmente son tratados, ¿no? Son cartas nominalmente, son tratados en los que el Papa se dirige a la Iglesia Universal y pueden ser de carácter doctrinal, de carácter teológico, de carácter moral. Estas son las encíclicas sociales desde la Rerum Novarum, que es la que inaugura esta tradición. Pío XI tiene a los 40, muchas de ellas son aniversarios de la Rerum Novarum, a los 40 años de la Rerum Novarum, 40º anno. Después, en el año 61, la Mater et Magistra y la Pacem in Terris de Juan XXIII son extraordinariamente importantes para entender la doctrina social de la Iglesia. Y de hecho, la Pacem in Terris
por primera vez la Iglesia reconoce y hace una declaración de derechos humanos. Recuerden ustedes que la primera declaración de derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, hay todo el conflicto de la Iglesia con la Revolución Francesa por el carácter anticlerical, antirreligioso, y la Iglesia muestra cierta desconfianza ante los derechos humanos. La Paz en Terry los acepta. Los derechos y deberes del hombre. Es muy importante la Populorum Progressio de Pablo VI, y después están las encíclicas de Juan Pablo II, Labor in Exercens del año 81, Solicitudo Rei Socialis, que para mí es la favorita de las encíclicas de Juan Pablo II sobre tema social, Centesimus Annus, que es a los 100 años de la Rerum Novarum. Benedicto XVI solamente nos dejó una encíclica social, su pontificado fue relativamente breve, la Caritas in Veritate, y las dos encíclicas sociales del Papa Francisco, que son de una importancia extraordinaria. La Laudato Si, sobre el tema del cuidado de la casa común, y Fratelli Tutti. Es un tema, yo creo, de Fratelli Tutti, hoy no tendremos tiempo, lo voy a mencionar, pero yo creo que a partir de Fratelli Tutti se puede recuperar el principio fraternidad. El principio fraternidad que de los ideales de la Revolución Francesa ha sido la hermana pobre, la hermana olvidada. Hay otros documentos importantes de contenido social de los papas que no son propiamente encíclicas, de los papas o del Magisterio Universal de la Iglesia. Yo destacaría, y creo que los invitaría a todos a leerla, la Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual del Vaticano II, que yo creo que todavía no le hemos sacado todo el sabor y todas las consecuencias. Después está, que podría ser una encíclica, pero lo escribió en forma de carta apostólica a los 80 años de la Rerum Novarum, la 80ª Adveniens de Pablo VI, que es muy importante incluso en toda aquella problemática que había de la posibilidad de un diálogo con el marxismo. El Sínodo de los Obispos del año 71 fue sobre el tema de la justicia. Y hay otros documentos que no son propiamente de tipo social, pero que tienen una enseñanza social muy importante. La Evangelii Nunciandi de Pablo VI, la encíclica Deus Caritas Est, que fue la encíclica programática de Benedicto XVI, y yo la contaría, no se suele contar como un documento del Magisterio Social, esa no fue la intención del Papa, pero su contenido sobre la caridad y sobre la actividad caritativa de la Iglesia es muy, muy interesante, muy iluminador. Y después la exhortación apostólica programática, que se puede considerar programática de Francisco, de Evangelii Gaudium, y la exhortación apostólica Querida Amazonía. Esos son los documentos que yo destacaría del Magisterio Pontificio. Y hay otros documentos muy importantes desde el punto de vista del Magisterio Social. Los documentos de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano. Sobre todo yo destacaría Medellín y Aparecida. Y hay dos cartas de los obispos norteamericanos del siglo pasado, de los años 80, que son The Challenge of Peace, sobre la paz, sobre el desarme, y Economic Justice for All, que es sobre la justicia económica. Ese es el concepto de lo que llamamos magisterio, doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia se puede distinguir, no separar, pero hay que distinguirla de la teología moral, que es un concepto más amplio, diríamos. Juan Pablo II dice en la Solicitudo Rei Socialis, en el número 41, que la doctrina social de la Iglesia es parte de la teología moral. Pero la teología moral es un concepto mucho más amplio. La teología moral social es una reflexión crítica desde la fe con los métodos propios de la teología para mejor comprender, vivir y aplicar las implicaciones éticas del Evangelio en el campo social, político y económico. Y la teología moral social no es magisterio pontificio o magisterio jerárquico, es el trabajo que hacemos los teólogos trabajando en el ámbito de la teología moral, pero aplicada a esto que llamamos la temática social, es decir, el campo político, el campo económico, el campo del cuidado de la casa común. La teología moral no se limita a repetir las enseñanzas del magisterio, es verdadera teología que busca comprender y aplicar el mensaje evangélico en las realidades actuales, leído en clave teológica.
Y como ya dije, la doctrina social de la Iglesia es parte de la teología moral, nos lo dijo Juan Pablo II, pero la teología moral no puede prescindir de lo que dice el magisterio, pero no se limita a repetir el magisterio, sino que tiene el reto también de abrir caminos nuevos. Y este es un discurso que es un discurso, digamos, sistemático, es un discurso académico, es un discurso utilizando las herramientas propias de la teología y en diálogo con la filosofía, con las ciencias sociales, con el pensamiento secular, porque eso es lo propio de la teología. La teología establece puentes, introduce el diálogo también con el pensamiento no teológico. Y todavía un concepto más amplio, el de pensamiento social cristiano. Algunas personas lo utilizan como equivalente a la doctrina social de la Iglesia, pero eso es, desde mi punto de vista, es restrictivo. Hay que darle un significado mucho más amplio. Dentro del pensamiento social cristiano se incluyen la doctrina social de la Iglesia y la teología moral social, pero también forman parte de ese pensamiento social las aportaciones de pensadores que articulan su reflexión más en clave filosófica o incluso en clave, digamos, de científico-social. Aquí podemos pensar en las aportaciones que fueron muy importantes en el siglo XX de autores como Jacques Maritain, como Emmanuel Mounier, como Dorothy Day en los Estados Unidos, entre otros muchos, que no fueron ni quisieron ser teólogos profesionales, pero que elaboran un pensamiento profundo de sólida inspiración cristiana y católica. El año pasado, Jesús Quintana en algún momento me dijo si no deberíamos hacer no una certificación como esta, sino un programa académico en doctrina social de la Iglesia. Yo le dije que yo creía que más bien habría que hacer un programa en pensamiento social cristiano, que me parece a mí que es mucho más abarcador y mucho más rico, incluye la doctrina social de la Iglesia, pero no se limita a ella. Y después tenés otro concepto que ya no es un concepto teórico, sino un concepto práctico, que es lo que se vino a llamar el catolicismo social. El término suele usarse para referirse a movimientos de acción social de inspiración católica, nacidos en Europa en el siglo XIX y después también se prolonga en el siglo XX, adquirieron nuevo aliento con la Rerum Novarum y han sido una de las fuentes de renovación eclesial en el siglo XX. Podría yo hacer un enunciado, una enumeración muy larga de figuras, pero solamente por mencionar algunas. En Estados Unidos, por ejemplo, figuras como Dorothy Day y el movimiento del Catholic Worker. En América Latina, el San Alberto Hurtado. Y yo diría que aquí entre nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, una figura como Monseñor Parrilla, habría que colocarlo dentro de esta tradición de promover el catolicismo social. Tampoco debemos olvidar en esta lista los santos y santas de la caridad, que florecieron mucho en todo el siglo XIX y a lo largo del siglo XX en distintos países. La lista es demasiado larga, qué sé yo, pero podemos pensar en figuras como San Juan Bosco, como San José de Cotolengo, como todas las congregaciones religiosas fundadas para atender a los enfermos o los ancianos desamparados, o figuras como incluso la Madre Teresa se podrían colocar, aunque aquí ya no es tanto el acento de acción social transformadora de la sociedad. Los santos y santas de la caridad están más en una línea, digamos, asistencial, de asistencia, más que en línea ordinariamente de acción transformadora de las estructuras sociales. Voy a simplemente enumerar lo que se suelen identificar como los principios de la doctrina social católica. Así que los voy a explicar muy brevemente. Como les digo, la bibliografía es enorme. Yo les recomiendo mirar, por ejemplo, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que está disponible en línea, del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del año 2005.
Yo simplemente, y yo cubro esto en un curso, como les decía, de 3 créditos, voy simplemente a enunciarlos y a definirlos muy brevemente, porque estos son elementos, son nociones que se van a ir desarrollando, esperamos, a lo largo de la certificación. El primero es lo que podríamos decir el principio personalista, o el principio de la dignidad de la persona. La fe cristiana ve en cada persona la imagen viva de Dios, también un hermano derramido por la sangre de Cristo, y la persona se ve entonces como dotada de una dignidad inestimable. Dignidad es el respeto y la consideración que la persona merece por el solo hecho de ser. Es una dignidad intrínseca, no atribuida, independientemente de que la sociedad lo valore o no, es la dignidad intrínseca que tiene para nosotros como cristianos por ser imagen de Dios y por tener el precio de la sangre de Cristo. Y esa dignidad es inalienable e inadmisible. No se puede perder. La sociedad y sus estructuras deben estar al servicio de la persona en la comunidad de personas. Todo aquello que sea contrario al bien de la persona, adecuadamente considerada, es decir, considerada en todos sus aspectos, en todas sus relaciones, todo aquello que lesione la dignidad y los derechos fundamentales es un mal moral. Es decir, ¿cómo sabemos si una acción, si una estructura, si una institución, si una estructura social está moralmente justificada? Si está al servicio del bien de la persona, adecuadamente considerada, no individualistamente considerada, adecuadamente considerada, porque la persona no se entiende nunca en la tradición cristiana en clave individualista. El personalismo cristiano es muy distinto del individualismo moderno y posmoderno. La persona es singularidad irrepetible, pero también es relacionalidad radical. Relacionada así consigo misma, pero relacionada con los otros, relacionada con el mundo, con el ambiente, relacionada con Dios. La persona es un ser en relación. Y la plenitud de las personas se alcanza en la relacionalidad. Estamos hechos para el amor, creados por amor y para el amor, la relacionalidad. Por lo tanto, la persona adecuadamente considerada, el bien de la persona y su dignidad adecuadamente considerado. Primer principio. Segundo principio, que entonces, fíjense, hemos hablado de la relación y eso nos lleva a un segundo principio, que es el principio del bien común, que es un principio que se olvida muy fácilmente en nuestra cultura individualista. Es lo que a mí me gusta, son mis no, pero espera, yo tengo derecho a mi realización, pero yo me realizo en la comunidad de personas. De la dignidad de la persona se deriva el principio del bien común. La Gaudium et Spes, que como le dije es un documento que todos deberíamos retomar y releer, si es que la vamos a releer. Yo creo que la mayor parte de los católicos no la ha leído. Por lo tanto, la Gaudium et Spes define el bien común, algunos curas tampoco, como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones, a esos grupos, eso vamos a volver dentro de un ratito con el principio de subsidiariedad, que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de los miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es decir, el bien común es crear una sociedad, y hoy día tenemos que hablar, vamos a decirlo enseguida, una sociedad también global, que tenga unas condiciones, unas estructuras, una organización que haga posible que las comunidades particulares y que las personas individuales alcancen su perfección, su plenitud. No consiste en la sola suma de los bienes particulares, sino que es el bien de la sociedad en su conjunto, que como decíamos, permite y fomenta el florecimiento de las personas en su seno. El bien común tiene hoy una dimensión mundial, lo dice la Gaudium et Spes, ya lo veía allá en el año 60 y pico, y también lo había dicho Juan 23, tanto en la Mater et Magistra como en la Pacem in Terris. Hoy tenemos que hablar de justicia global. En una sociedad globalizada, no basta con el concepto político de justicia de la filosofía política clásica.
hay que repensarlo en términos globales. Y todos somos corresponsables del bien común. No solamente el gobierno, no solamente los gobernantes, no solamente el Estado, no somos todos corresponsables del bien común. Y como decía, pues estamos aquí en las antípodas del individualismo. Ok, tenemos que ir a una breve pausa, así que en unos minutos retornaremos con nuestro invitado. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Retomamos nuestra conferencia de hoy de doctrina social de la Iglesia en la cuestión social. El tercer principio de la doctrina social de la Iglesia, no del marxismo comunista, de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento social cristiano, el destino universal de los bienes. La tierra y los bienes de la tierra son para todos y para todas. Dice la Gaudium et Spes, Dios ha destinado la tierra para uso de todas las personas y de todos los pueblos. En consecuencia, los bienes deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la ética de la justicia y en compañía de la caridad. Porque no hay que querer dar por caridad, que es el riesgo del asistencialismo. A veces hay que hacer asistencialismo, ¿verdad? Yo no puedo esperar, si tengo al otro muriéndose de hambre, pues le tengo que dar comida ahora. No puedo esperar que tengamos la sociedad justa para darle comida. Pero no podemos quedarnos en el asistencialismo. No podemos quedarnos en dar como caridad lo que realmente es exigencia de justicia. Todos tienen derecho a tener acceso a los bienes necesarios para asegurar su pleno desarrollo humano. Y esto es muy importante, y esta es doctrina social de la Iglesia, repetida una y otra vez desde los padres de la Iglesia. La propiedad privada no es un derecho absoluto, no es un derecho sacrosanto e intocable, ¿no? Toda propiedad privada tiene una hipoteca social. Toda propiedad privada tiene una hipoteca social. Y hoy es preciso ver este principio en el contexto también de la justicia intergeneracional, que incluye el deber del cuidado del planeta. No tenemos derecho a dejar a las generaciones futuras sin los medios y sin un planeta en el que ellos puedan vivir plenamente, en el que ellos puedan seguir realizando valores y haciendo proyectos de vida, como tampoco tenemos derecho a seguir cargándonos a las otras especies. La justicia intergeneracional. Por lo tanto, la propiedad privada, sí, pero la propiedad privada está al servicio de la vida. La propiedad privada está al servicio de garantizar que yo pueda tener una vida plena, que tenga lo que necesito, pero la propiedad privada no es el primer mandamiento de la ley de Dios. El compendio de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, incluye, este es otro principio que va de la mano del principio del destino universal de los bienes. El compendio incluye la opción preferencial por los pobres como parte del destino universal de los bienes. Este compendio que les decía de la doctrina social de la Iglesia, del Consejo de Justicia, del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Pero ciertamente hay una relación estrecha entre ambos, pero yo creo que la opción preferencial por los pobres se puede ver como un principio propio, como un principio que está íntimamente ligado a la opción preferencial por los pobres, pero está también al destino universal de los bienes, pero que está también íntimamente ligado a la dignidad de la persona, ¿no? y al bien integral de la persona. Este principio se desarrolló originalmente en la teología latinoamericana, lo encontramos en Medellín, lo encontramos en Puebla, lo encontramos en la teología de la liberación, pero ha sido asumido también por el magisterio pontificio. Vean ustedes Sollicitudo Rei Socialis 42, por ejemplo, de Juan Pablo II, y ciertamente fuertemente reivindicado en el magisterio del Papa Francisco. El servicio de los pobres, como les decía antes, no se debe limitar a lo puramente asistencial. No digo que lo asistencial esté mal, hay que hacerlo, ¿verdad? No podemos esperar a tener una sociedad justa para darle comida al que no tiene comida hoy o para darle atención médica al que no la tiene hoy. Pero
La opción preferencial por los pobres requiere un compromiso con la transformación de la sociedad en clave de justicia y en clave de fraternidad. Y esta idea la encontramos, se expresa con toda claridad en Fratelli Tutti. Estos son los números que yo destacaría. No tenemos tiempo, por supuesto, y lamentablemente de leerlos y estudiarlos, pero ahí están. El amor preferencial a los pobres no es excluyente, no es que yo amo a los pobres y odie a los ricos, pero es un compromiso por la transformación de la sociedad en clave de fraternidad, en la lógica del buen samaritano. De hecho, quizás pues parte del amor al que tiene demasiado y es esclavo de sus bienes, parte del amor a lo mejor es liberarlo un poco de su riqueza para que aprenda a compartir y vivir en fraternidad. La justicia social, que también va ligado de la mano, recuerden ustedes, es decir, realmente estos principios son distintas maneras de mirar a una misma realidad. Y por lo tanto, estos principios son complementarios. Se complementan, se enriquecen mutuamente. Las consideraciones en la diapositiva anterior representan un cambio de perspectiva importante en la doctrina social de la Iglesia y en la teología moral, porque la Iglesia siempre se ha preocupado por el servicio de los pobres, pero en décadas recientes se ha comprendido mejor la dimensión estructural de la marginación y la pobreza. Es decir, la marginación y la pobreza dependen en gran medida de la manera como nosotros hemos organizado la sociedad, de opciones que a lo largo de la historia hemos hecho. Es verdad que esas estructuras tienen después su lógica propia y ninguno de nosotros es responsable él solo o ella sola, pero somos todos corresponsables de transformar estas estructuras. Esto no es natural. El que haya masas de descartados, esto no es natural. Esto depende de la manera como nosotros hemos organizado la sociedad, ¿no? En décadas recientes se ha comprendido esto mucho mejor, que hay una dimensión estructural y por lo tanto que no basta con la limosna, digamos, que era lo que antes promovíamos. Un orden social justo garantiza que los derechos de todas las personas estén protegidos de manera real y no solo de manera formal. Era la crítica que Marx le hacía al capitalismo, ¿verdad? Al liberalismo, que nos hace a todos iguales ante la ley, pero sí, ante la ley teóricamente, pero después de hecho no somos todos iguales ante la ley. Para empezar, que no todos podemos pagar abogados si tenemos que ir ante un tribunal. Por lo tanto, una igualdad real, de tal manera que todos tengan la oportunidad real de vivir una vida en conformidad con las exigencias de la dignidad humana. Esto es la justicia social. Es una sociedad en la que se remedian las desigualdades endémicas. Hay muchas veces que hacer un trabajo remediativo, porque hay unas estructuras, hay unas injusticias que heredamos. Piensen ustedes, los problemas de desigualdad racial en un país como Estados Unidos, pero también en otros lugares, son problemas que heredamos y heredamos de injusticias viejas, pero de injusticias viejas que siguen sus consecuencias prolongándose en la historia y que invalidan nuestro intento, nuestro creer que estamos viviendo justamente en el presente. Por lo tanto, la justicia, una sociedad justa, la justicia social, se refiere a eso, a una sociedad en la que nos esforcemos por una transformación estructural de la sociedad, de manera que todas las personas tengan una oportunidad real de vivir una vida en conformidad con las exigencias de la dignidad humana. Hay otro principio que es muy poco conocido, que es el principio de subsidiariedad. Subsidium en latín quiere decir ayuda, ayuda. Es decir, y lo que este principio dice es que para proteger la dignidad humana es importante no solamente una concepción individualista de cada individuo, los derechos de cada individuo por separado, no. Hay también que proteger y fomentar lo que se llama las comunidades intermedias. Las comunidades intermedias, ¿qué son? Bueno, es decir, la familia, las asociaciones de diversa índole social y cultural, los sindicatos, las empresas,
los grupos profesionales, las comunidades religiosas, iglesias o sinagogas o mezquitas, los grupos de amistad. Es decir, todo eso nosotros para desarrollarnos, no nos basta, no es el Estado y yo. Hay otra serie de comunidades que las necesitamos y en las que cada uno de nosotros florece. Empezando por la familia, empezando por los grupos de amistad, por nuestros lugares de trabajo, por las asociaciones profesionales. Si la universidad la universidad no es el Estado, afortunadamente. Las sociedades de orden superior, eso es lo que es el principio de subsidiariedad. Las sociedades de orden superior deben ayudar el desarrollo y florecimiento de las sociedades o de los grupos menores. Esta responsabilidad compete de manera especial al Estado. El Estado tiene que promover estos grupos, el Estado tiene que promover la familia, el Estado tiene que promover las empresas. Pero también, digamos, dentro de la universidad, o sea, la presidencia no puede hacerlo todo. Es bueno que haya asociaciones estudiantiles, asociaciones, grupos de trabajo. La doctrina social de la Iglesia se opone tanto al individualismo violento que vivimos como al colectivismo. El colectivismo despersonalizante. El colectivismo estatista, que son los dos extremos que hemos visto en la modernidad. ¿Se acuerdan los tres principios que hablábamos de la Revolución Francesa? Igualdad, fraternidad, libertad y fraternidad. El capitalismo y la tradición liberal ha puesto su énfasis en la libertad, muchas veces con daño de la igualdad. La libertad y olvidarse de promover la igualdad, ¿no? Y por ejemplo, el marxismo ha hecho lo contrario. Promover la igualdad y olvidarse de la libertad, y muchas veces entonces es una igualdad por abajo, ¿no? Es decir, bueno, y se olvidó la fraternidad. La revolución que tenemos que hacer hoy es la revolución de la fraternidad, que promueve la igualdad en libertad. El principio de participación, que también es un principio muy poco conocido. El compendio la presenta como consecuencia del principio de subsidiariedad. Claro, es decir, sí, el Estado puede promover la familia y puede promover las empresas, pero si los ciudadanos no participamos y no nos comprometemos, no sirve de nada. Para que la sociedad florezca y se alcance el bien común, es esencial que todos nos comprometamos activamente en la vida cultural, económica, profesional y política de la sociedad. Yo creo que aquí tenemos un problema, y este es un problema muy de las sociedades latinas. En España pasa lo mismo, ¿no? De que a veces esperamos que el Estado lo haga todo. Y no puede ser. O sea, tenemos precisamente los grupos, claro, el Estado tiene que promover los grupos intermedios, pero los ciudadanos tenemos que asumir responsabilidad. Tenemos que asumir responsabilidad por el funcionamiento de la sociedad. Todos somos actores sociales y se requiere de cada uno un compromiso con el bien común conforme a sus talentos, a sus posibilidades reales, pero ninguno de nosotros puede ser mero espectador. Ninguno puede ser mero espectador. Sino cada uno, conforme a sus posibilidades, tiene que estar comprometido. Tenemos que participar en la vida social. Tenemos que participar en la vida de la sociedad. El Estado tiene la responsabilidad de fomentar y posibilitar la participación. Y si no se da esa participación y no se fomenta, la democracia está en peligro. La participación ciudadana es una de las mejores garantías de la democracia. Ahora, tenemos la responsabilidad de educar para la participación y de educar para la deliberación. Y yo creo que aquí las escuelas y las universidades tenemos una gran responsabilidad. No es solamente sacar personas que sepan, no sé, que sepan matemáticas o que sepan ingeniería. Tenemos que sacar personas que sepan ser ciudadanos y que tengan sentido ciudadano y que sepan deliberar. Yo siempre digo que el corazón de la educación ética
es la deliberación y aprender a deliberar. Pero sobre eso podemos hablar otro día. Los ciudadanos tenemos el deber de comprometernos con el bien común y todos somos responsables, todos somos responsables. Si no, la sociedad no funciona. La sociedad es algo muy serio para dejarlo en manos de los políticos. El principio de solidaridad. Yo digo a veces cuando yo enseñaba ética en ciencias médicas, no decía, miren, la ciencia es algo demasiado serio para dejarlo solamente en manos de los científicos. La religión es algo demasiado serio para dejarlo solamente en manos de los curas. Y la política es algo demasiado serio para dejarlo solamente en manos de los políticos. Así que todos tenemos que comprometernos. Desde el punto de vista de la reflexión ética, la solidaridad evoca, en primer lugar, un dato. Solidaridad viene de eso, de sólido, ser insolidum, estaba en el derecho romano. En primer lugar, un dato sobre la vida humana, lo que Marciano Vidal llama la condición sólida, o lo que Juan Pablo II llama la interdependencia de los seres humanos. Juan Pablo II coloca la solidaridad sobre todo en ese dato de la interdependencia en Sollicitudo Rei Socialis 26. La solidaridad es un dato, es un hecho. Es un hecho. Los humanos compartimos una misma evolución biológica. Hoy día está claro que hay una sola humanidad. Es posible que en otras etapas de la evolución no, pero hoy está claro que somos una sola humanidad. Compartimos una misma evolución biológica, una misma historia. Cada vez más hay una historia común de la humanidad, un mismo planeta. Si lo destruimos para todos. Cada vez compartimos más la economía. Es una economía global. Y no podemos florecer ninguno de nosotros fuera de la comunidad humana. Ahora bien, este hecho, este dato, no vamos a caer en la falacia naturalista, ¿verdad? Entre el es y el debe tiene que mediar otro paso. Y ese otro paso es el vale. Entre el juicio de hecho y el juicio de deber está el juicio axiológico, el juicio de valor. Por eso este hecho, estimado desde la perspectiva axiológica, da lugar a lo que conocemos como el principio ético de la solidaridad. Este es un tema que habría que trabajarlo más, pero no tenemos tiempo. ¿Cómo damos ese paso del es al debe? La ética siempre se ocupa de los deberes, la axiología de los valores y las ciencias empíricas de los hechos. Mueve a comprometerse en la búsqueda de soluciones para los grandes problemas de la humanidad. Y se expresa, dice el Papa Francisco, la expresión, digamos, exquisita de la solidaridad, no la única, es el servicio y el cuidado de la fragilidad. Es solidario el que se conmueve y se compromete en el cuidado de la fragilidad, que es parte de lo que es el principio de fraternidad. El principio de fraternidad, bueno, lo vamos a decir dentro de un rato, pero la fraternidad es reconocer al otro como un igual, humano igual que yo, que compartimos la misma humanidad, pero al mismo tiempo que tenemos que cuidarnos mutuamente en nuestras fragilidades. La ética es para cuidar a la fragilidad, la debilidad. Nietzsche no le gustaba eso, pero Nietzsche no se dio cuenta de que todos somos frágiles, él también. El otro principio es el principio nuevo, el principio de la ecología integral, es nuevo, lo encontramos en la Laudato Si. El tema ecológico es de reciente incorporación en el magisterio de la Iglesia por razones históricas. La crisis ambiental es reciente. Lean el principio, aparece ya en la solicitud, iba a decir que lean el libro El principio de responsabilidad de Hans Jonas. Es una lectura obligada. Juan Pablo II y Benedicto XVI se ocuparon del tema, que ha recibido un desarrollo más amplio y completo en Laudato Si. Laudato Si es el documento, podemos decir, fundacional con este concepto de ecología integral. Y la ecología integral, ¿qué quiere decir? Que no hay dos crisis separadas. Algunas personas dicen, no, está la crisis ambiental y está la crisis de la justicia social. Francisco dice, no es verdad, es una única crisis que tiene dimensiones
que tiene distintas dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión, porque miren, a fin de cuentas, ¿quiénes son los que sufren más la crisis ecológica? A mayor vulnerabilidad social, se sufre más. Eso pasa con todo, ¿eh? Nos está pasando con la pandemia. No quiero entrar en ese tema porque no quiero coger cuerda con él. Es un tema que he trabajado bastante. Pasa también con lo que llamamos desastres naturales. Hay quien dice que no hay desastres naturales. Hay eventos naturales, pero el desastre siempre tiene un componente social. Pero ese es otro tema y es tema para otro día. Y por último, quiero hablar del principio de fraternidad. Basado en Fratelli Tutti, yo propondría que formulemos un nuevo principio, un principio de fraternidad, recuperando esa hermana perdida, esa hermana pobre de la Revolución Francesa. La fraternidad es fundamentalmente el reconocimiento de nuestra igualdad fundamental en cuanto seres humanos, en cuanto miembros de una familia humana. Es reconocer que el otro es persona igual que yo, que el otro es ser humano igual que yo. El concepto de justicia social, que hoy lo usamos tanto en el debate político, en el debate filosófico, los movimientos de izquierda. Curiosamente, el autor que usa por primera vez el concepto de justicia social, porque no es una de las especies clásicas de la justicia, como la justicia distributiva, o la justicia conmutativa, o la justicia legal. Es un concepto que quien primero lo articula es un jesuita italiano del siglo XIX, Luigi Taparelli d'Azeglio. Y Taparelli, que fue de los fundadores de la Civiltà Católica, Taparelli dice que si se comparan dos personas atendiendo solamente a la idea de humanidad, dice, coge tú cualquiera dos seres humanos y los vas a comparar. Somos desiguales en cantidad de cosas, ¿verdad? Somos desiguales en muchas cosas. Pero dice, si te atienes solamente al hecho de la humanidad, la relación entre dos seres humanos siempre es de perfecta igualdad. Es de perfecta igualdad en cuanto somos seres humanos. Y ese es el punto de partida de la justicia social y ese es el punto de partida de la fraternidad. La fraternidad consiste en tratarnos como iguales. ¿Y eso supone respetar los derechos de cada uno? Sí, claro que sí, por supuesto. Pero también supone cuidarnos a cada uno. El principio fraternidad es un principio que recoge de una parte la justicia, pero de otra parte las éticas del cuidado. Es un principio cordial. Es un principio que nos habla de una justicia cordial, de una justicia que de alguna manera reproduce en la sociedad eso que encontramos idealmente en la relación entre hermanos en la familia. Son de la misma familia, son de la misma estirpe, son iguales, nosotros también en cuanto a seres humanos. El principio de fraternidad. Una sociedad fraternal es una sociedad sin excluidos, sin descartados, ese término que le gusta tanto al Papa Francisco. Al menos tendencialmente como horizonte. No podemos quedar contentos mientras haya descartados en la sociedad nuestra local y en la sociedad global. Por lo tanto, es importante el promover políticas de inclusión para una transformación cultural que valore a todas las personas en su fundamental igualdad humana. Y otro tema que no voy a entrar esta noche, esa sociedad fraternal es sinodal, no en el sentido estricto teológico, pero sínodo lo que significa es sinodalidad, es caminar juntos, ¿no? Sinjodos, hacer caminos juntos. Tenemos que hacer caminos juntos sin dejar a nadie abandonado por el camino. Hemos visto en esta conferencia la trayectoria histórica de la doctrina social de la Iglesia, la visibilización de todos los problemas sociales y la solución. Y todo esto obviamente nos impacta a cada uno de nosotros como ciudadanos. No tenemos tiempo para más. Nos vamos con la certeza que todavía queda mucho por hacer, pero es bien importante que podamos tomar acción. Nos vemos la próxima semana en una edición más
del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.